El siguiente programa es clasificación familiar. Para toda la familia. Puede contener escenas de sexo o violencia. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al programa de las 8. Derribaron el mesón de los búcaros para darle paso a una obra majestuosa que le está haciendo falta a la ciudad. Pues nos hemos encontrado que hay reacciones del público, no tan adulto, no tan jóvenes, pero que tienen recuerdos sobre el mesón de los búcaros. Pues bueno, ese será uno de nuestros temas esta noche. Vamos a hablar con el periodista y gran ciudadano don Edmundo Gabaza Villamizar. 56 años escribiendo para Vanguardia Liberal. Sí, cuando tenía 18 años murió un amigo que tenía distrofia muscular y entonces hice una nota social, la llevé, me la publicaron y al día siguiente me llamó Próspero Royo y me dijo que por qué no seguía escribiendo. Y ya han transcurrido 56 años desde esa época. Muy leída su columna, para mantenerse es porque tiene resultados. Y el periódico ha considerado mantenerla. Pues por lo menos no me la han mochado, como se dice vulgarmente. Y nunca me han suspendido ninguna columna. Bueno, don Edmundo, nos hemos sorprendido, como decía al inicio del programa, que han tenido que derribar el mesón de los búcaros y gente que no es muy adulta, menores de 40, sienten nostalgia por ese sitio que de alguna manera fue uno de los sitios emblemáticos de Bucaramanga. ¿Qué recuerda usted del mesón de los búcaros? Bueno, en la década del año 50, nosotros íbamos a pescar cupis y platis a la quebrada y nos bañábamos en la quebrada, que era un agua cristalina, bellísima, y eso era un zanjón que después se convirtió en el basurero de Bucaramanga. Allá era donde botaban la basura. La avenida Quebrada Seca hoy. Quebrada Seca de hoy. Por eso ha habido tantos problemas de erupciones de gas, porque eso debe ser una bomba de tiempo que hay debajo, porque eso no tenía ninguna técnica. Yo recuerdo que llegaban las volquetas, descargaban y con el tiempo fueron llenando y se formó entonces el mesón de los búcaros. ¿Cómo se formó? Una casetica insignificante. Se convierte en cancha de tejo. Y como todo en este país, y la ley lo ampara, si uno lleva más de 20 años en un sitio no lo pueden sacar. Ahora son 10. Ahora son 10. Desde 31 de diciembre del 2012 son 10 años para prescripción. Entonces, con mayor razón, los que hicieron eso, que yo no sé quiénes serían, pues se apropiaron, fueron edificando poco a poco, primero un barcito, luego un segundo piso, hasta que se conoce lo que es el mesón de los búcaros. Para mí no tiene ninguna importancia para Bucaramanga, lo único es que era un punto de referencia. Entonces, esa sí es la importancia, punto de referencia. Un punto de encuentro. Un punto de encuentro. Entonces, quien venía de Bogotá, de Cúcuta, mira, nos encontramos en el mesón de los búcaros, todo el mundo sabía dónde era el mesón de los búcaros. Esa fue la importancia. Pero históricamente, eso era un verdadero trago, eso no era nada. Sí. Además allá iba mucha prepago y mucho mafioso y de todo, allá iba todo el mundo. Tuvo sus épocas de estrato 6, de estrato 4, bajó a estrato 1, volvió y subió. Eso tuvo mucha metamorfosis. En alguna época, en algunos años, era como un rinconcito de abuelos, porque los mayorcitos, dejen cuenta, se ponían cita con las noviecitas allá en el segundo piso. Esa era para llevar los numeritos, que se llamaba en esa época. Ahora les dicen prepago. Ahora prepago, pero en esa época se citaba el numerito en el segundo piso, que era oscuro. Entonces, y algunas las llaman pospago. Pospago, sí. Porque toca seguirles pagando. Ah, sí.
De todas maneras, el Mesón de los Búcaros fue un punto de referencia, no se puede negar. Muchas personas fuimos allá en diferentes épocas. Cerca del mesón instalaban la caseta Matecaña, porque cuando había ferias en Bucaramanga, a nivel nacional se trasladaban una serie de casetas de ciudad en ciudad, lo mismo que las prepagos de la época. Entonces eso paseaban por todo Colombia y esos eran los sitios claves de prepagos. ¿En qué sitio más o menos ponían esa carpa, esa caseta? Más o menos donde está el Sena. A propósito, donde está el Sena había una laguna, el Luna Park, y allá, comienzos del siglo XX, los bumangueses iban a montar en canoas, y era un sitio de distracción muy bonito. Había dos lagos, Luna Park y otro que no recuerdo el nombre, situado más o menos pegado al mesón, antes de llegar al Sanjón de la época. Nuestro invitado de esta noche, Edmundo Cabaza Villamizar, descendiente de italianos, conoce mucho de historia de Bucaramanga. Voy a aprovechar su presencia para preguntarle sobre la casa Luis Perú de la Croix, que dicen que se está cayendo a pedazos. Bueno, la casa de Luis Perú de la Croix realmente es la casa Mutis, porque un hijo de Mutis se casó con una hija de Perú de la Croix. ¿De Mutis el herbólogo? El ¿José Celestino? No, sobrino de él. Ah, sobrino de él. Es que no recuerdo el nombre de Mutis. Bueno, la casa Perú de la Croix es la casa Mutis. ¿Por qué se le dice Perú de la Croix? Porque allá se creó una fundación que le pusieron el nombre Perú de la Croix porque allá estuvo Perú de la Croix con los edecanes del Libertador cuando Bolívar desempeñó el cargo de presidente de la República de Bucaramanga por 72 días. Entonces parece que ahí escribió el diario de Bucaramanga. El diario de Bucaramanga ha tenido mucha controversia, especialmente en Venezuela. Los venezolanos decían que eso no era cierto, que eran mentiras. Y unos 2 años antes de morir el presidente Chávez, le obsequiamos un ejemplar y el tipo se emocionó, mandó a hacer 2 millones de ejemplares y los últimos discursos sacaba partes del diario de Luis Perú de la Croix. El tipo sí supo sacarle el jugo a ese libro. ¿Y cuál es la controversia, cuál es el motivo de controversia de los venezolanos? Que decían que eso no era cierto, que eso no lo habían escrito acá, que eso eran mentiras, que eso eran inventos. ¿Escrito por Simón Bolívar? No, por Perú de la Croix. Por Perú de la Croix. Perú de la Croix escribió varios libros. O sea, sí era un escritor, porque es que decían que el tipo no escribía, que eso, he visto que sí ha habido más libros escritos por Perú de la Croix. Bueno, no hace muchos años, después del incendio, y no provocado por Nerón justamente, de la alcaldía, allí operó 2 alcaldías. Terminó la alcaldía de Iván Moreno y creo que toda la alcaldía de Honorio Galvis. Pues le cuento, esa casa la tenía la academia, porque cuando Ecopetrol la reconstruyó, allá iban a pasar los sindicatos de Ecopetrol. Entonces nos opusimos, los de la academia, hablamos con Alejandro Galvis Ramírez, que era de la junta directiva en esa época de Ecopetrol, y creo que con Rodolfo González, no recuerdo bien con quién más, y logramos que esa casa se la dieran a la academia. Cuando fuimos a firmar las escrituras, estaba Ballesteros de alcalde de Bucaramanga, Jaime Rodríguez Ballesteros, y no nos pudo entregar la casa por ser la academia una entidad privada. Entonces dijimos, bueno, entonces entréguenosla a través del Instituto Municipal de Cultura. El instituto nos la entregó, pero como todo, no teníamos presupuesto para manejarla, y vino el incendio de la alcaldía. Entonces yo fui y hablé con Néstor Iván y le dije, oiga, ¿por qué no se pasa a la casa? Estaba en el Hotel Bucarica. Esto aquí es muy incómodo. La casa realmente es de la alcaldía y al día siguiente se trasladaron. Yo le entregué la casa a Iván. Pero nos llama la atención que justamente un lugar, primero que todo es una casa arquitectónicamente muy bonita. Tiene un gran legado histórico para Bucaramanga. ¿Por qué tan abandonada, tan próxima al Palacio de la Gobernación y tan próxima al Palacio de la Alcaldía? Son las cosas que uno no entiende. ¿Cómo es posible que las casas históricas de Bucaramanga, la Perú de la Croix, donde nació Custodio Guerra Rovira, la Casa de Bolívar, están totalmente abandonadas cuando tenemos una estampilla Procultura
que no se emplea en la cultura, sino en los bazares y en las ferias y en el trago y en la lechona y todo, y a la cultura no le queda nada. La casa Luis Perú de la Cruz se cayó la parte de atrás por falta de mantenimiento. Estas son casas de tapia pisada que no aguantan un aguacero, entonces hay que estar pendiente haciéndole reparaciones locativas, pero no lo está haciendo el gobierno porque nuestros gobernantes no son de Bucaramanga, no les interesa la ciudad, lamentablemente. Permítame, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de estos sitios históricos de Bucaramanga. Llegó la Feria Escolar Cajazán al supermercado Cajazán Puerta del Sol. Cientos de productos para que te sientas como en el colegio. 10% de descuento pagando con bono escolar Cajazán. Y por cada 60.000 en compras participa en el sorteo de tablets hasta el 28 de febrero. Vigilada Supersubsidio. El Sancocho de Nando tiene la mejor comida típica de la ribera del río Magdalena. Pregunte por los mejores frutos del mar o de río. Carrera 10, número 4146, junto a la Gobernación de Santander. Domicilio 642-9861. Continuamos en el programa de las 8. Esta noche estamos hablando con Edmundo Gabaza Villamizar. Desde hace 56 años escribe para el diario Vanguardia Liberal. Pertenece a la Academia de Historia de Santander. Don Edmundo Gabaza, hablemos, porque ha sido también polémica en los últimos días, que estaban reclamando que la casa donde nació Luis Carlos Galán Sarmiento debía declararse monumento, que no debería destruirse. ¿Cuál es su opinión, conocedor usted de la historia nuestra? Bueno, en mi opinión, la casa donde nació Luis Carlos Galán, que fue mi amigo porque trabajé con él 2 años en el tiempo y almorzábamos prácticamente todos los días. ¿Qué hacía Luis Carlos en el tiempo? Él era redactor de Bogotá, Sí. con Enrique Santos y con Daniel Samper. ¿Escribía bien? Sí, claro. Un tipo muy interesante, realmente un líder, pero yo considero que la casa de él no tiene ningún valor histórico porque no es una casa que tenga nada en especial, es una casa del montón, construida en la década de los años 30, que podía adquirirla la familia para mantener el recuerdo de Luis Carlos. En cambio, Bucaramanga tiene una casa que fue donde nació Custodio Guerrero Rovira, presidente del triunvirato de la Nueva Granada, o sea, presidente de Colombia, y esa sí la tenemos abandonada, y de esa no hablamos ni decimos nada. Esa sí es una casa histórica. ¿La que queda hoy en la novena con 35? Sí, señor. Custodio Guerrero Rovira fue el único héroe que ha tenido Bucaramanga. Y aquí conocemos a Custodio Guerrero Rovira por el parque, pero no sabemos quién fue. Usted perdone mi ignorancia, pero estuve leyendo algo de Custodio, ese es el de Firmes Cachirí. Firmes Cachirín. Dice la historia que perdió una de las batallas más importantes. Sí, el tipo perdió muchas batallas y todo, pero también tuvo una gran actuación y lo que más se destaca de él fue la presidencia en el triunvirato. De tal manera que fue un presidente de Colombia. Desde la Academia de Historia de Santander, ¿se ha hecho algo para impedir que se derrumbe esa casa? Lamentablemente la Academia de Historia está en muy malas condiciones económicas y no está interviniendo desde hace aproximadamente 6 años en nada, lo cual es una lástima porque la Academia es la entidad que puede exigir y puede obligar al gobierno a hacer muchas cosas. Por ejemplo, el coronel Aguilar siempre le consultó a la Academia todo lo de Panache, la parte histórica, y hizo muchas reuniones en la Academia preguntando y asesorándose de que todo fuera real, de que todo fuera verdad, y por eso le agradecimos mucho al coronel su interés. Además ayudaba a la Academia con dinero. La última partida que dejó en el presupuesto fue de 200 millones de pesos. Actualmente, en los últimos gobiernos, ni un peso. Toda la Academia se encuentra cerrada, no tiene guía, no tiene secretaria, no tiene vigilancia, no tiene bibliotecario. Es increíble y como tú me lo decías antes, es un muladar que da pena. La Casa del Libertador. Sí, porque es por la 36. No, es que eso es vergonzoso. Pleno centro de la capital santanderiana. Eso, yo no entiendo qué hacen las autoridades con esos presupuestos que manejan. Pasamos ahora a tocarle otro sitio histórico. Usted, antes de hacer este programa, don Edmundo, nos estaba contando que Bucaramanga tenía 13 quebradas.
Bucaramanga tenía 13 quebradas muy importantes, pero las más grandes eran la Rosita, la Quebrada Seca y la Quebrada de la Iglesia. Para mí... ¿Eran pequeños ríos? Eran quebradas, ¿Sí? quebradas, con buena agua, porque ya nos bañábamos. Si Bucaramanga no hubiera canalizado esas 3 quebradas, sería lindísima Bucaramanga bañada por 3 quebradas, con unos sitios... Como es hoy Cali, como es hoy Medellín. Exacto, qué belleza de ciudades con esos atractivos, qué frescura para la ciudad. Pero mire cómo estamos destruyendo Bucaramanga. El lote de la Sociedad de Mejoras Públicas fue donado como un pulmón de la ciudad. Sin embargo, 2 administraciones han venido vendiendo una cosa que no se puede vender, pero los leguleyos, con el perdón tuyo, le buscan la comba al palo y venden los terrenos. El Hotel Chicamocha lo vendieron por 100 millones de pesos. Una cosa que vale 10.000 millones. La carrera 27, están haciendo 2 moles, la vendieron por 900 millones. Y eso fue donado como pulmón de Bucaramanga. Por Dios, ¿cómo estamos vendiendo las donaciones? ¿Cómo estamos obsequiándole a los particulares todos los retazos que quedan cuando abren avenidas como el Mesón de los Búcaros, que eso era del municipio, y así infinidad de lotes? Carrera 15, calle 36, allá hay un parque. Ahora la Colseguro se adueñó del parque y lo arrendó. ¿Eso qué es? ¿Dónde están las autoridades? Pero como los alcaldes no son de Bucaramanga, pues no les interesa la ciudad. Lo digo como hijo de Bucaramanga, ¿no? Sí, pero también se pueden asesorar para estas cuestiones, como lo hizo en su momento el coronel Aguilar. Coronel Aguilar, gústenos o no nos guste, era una persona que se asesoraba, preguntaba, se aseguraba y hacía las obras. Don Edmundo, usted que ha tenido la fortuna de crecer con la Bucaramanga de los 50, de verla desarrollar, ¿qué opinión tiene de todas estas mega obras que se anuncian para la capital de Santander? Bueno, es muy normal y natural que las ciudades tengan que progresar. Yo recuerdo Bucaramanga en la década la década de los años 40, yo nací en 1940, pero en el año 46, 47, cuando dicho, recuerdo cuando estaban pavimentando Bucaramanga. Y recuerdo los yerbateros, que eran unos hombres que tenía el municipio para cortar la hierba que salía entre las piedras. Entonces, para mantener la ciudad bonita. Luego, en esas épocas también, los pocos parques que tenía Bucaramanga tenían parquero y policía. Por eso eran tan lindos los parques. Como eso se acabó también, pues se acabaron los parques, porque no hay quien los mantenga. El progreso de Bucaramanga es abismal. Cada día que visita uno las nuevas obras se sorprende. Me complace mucho, pero también me da tristeza que no hayamos conservado la parte histórica de Bucaramanga, siquiera un pedacito, como lo tiene Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que la parte central donde se formó la ciudad no la tocan. La tocan por dentro, pero los frontis, como en Europa, hay que mantenerlo. Eso no lo hicimos acá y día a día se va deteriorando, se va acabando y van tumbando. He visto que hay personas que tienen casas bellísimas, les cambian el frontis para que no se las declaren monumento y entonces se está acabando la belleza arquitectónica de la década, de los primeros 50 años de Bucaramanga. Don Edmundo Gabaza, le agradecemos mucho la gentileza de pasar en nuestro programa de las 8 y queda abierta la invitación para otra oportunidad próxima. Muchas gracias, Willy, le agradezco mucho su gentileza, un saludo a la audiencia y la paciencia que han tenido para tenernos esta noche en sus casas y en sus negocios o donde nos estén viendo. Don Edmundo Gabaza, le agradecemos mucho este tiempo para el programa de las 8. Qué interesante conocer todos estos detalles de la historia reciente de nuestra querida Bucaramanga. Pasamos ahora a presentar temas de salud con el apoyo de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Buenas noches, mi nombre es Diego Rincón Castillo, estamos nuevamente
reunidos en la noche de hoy para hablar de una situación que está marcando mucho a nuestra sociedad, y es todas aquellas herramientas, llámese aguas, cremas, pastillas, tabletas, todo esto para bajar de peso. Si ustedes ven, en nuestra sociedad se incrementó de manera muy marcada el aumento de peso, y lo estamos notando en edades tempranas. O sea, ya tenemos niños con obesidad cuando eso no se veía en Colombia. Ante esto, lo que tenemos que evaluar es por qué estamos aumentando de peso. Todas estas herramientas que tenemos en el mercado, muchas de ellas se encuentran de venta libre, y otras que no están, deberían estar bajo control estricto, que sea por obligatoria prescripción por el médico tratante, se pueden conseguir en la calle de contrabando. Entonces, una de las herramientas que se puso de moda y que yo digo afortunadamente ya salió al mercado fue la sibutramina, y resulta que todavía se consigue de manera ilícita esta herramienta que se utilizó para disminuir de peso. ¿Qué pasó con esta medicación? Se encontró que estudios realizados empezaban a tener problemas cardiovasculares, y teníamos muerte súbita por esta medicación. Por eso, la FDA, que es la Agencia de Control de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, y que es una herramienta de control internacional, suspendió la comercialización de este medicamento. Pero vamos a tener otras herramientas también, como son, por ejemplo, está el Orlistat, que es una herramienta que se utiliza algunas veces para pacientes diabéticos, o para pacientes que tienen su aumento de peso, y entonces la utilizan porque es secuestrante de grasas. ¿Qué significa? A nivel intestinal, entonces evitan la absorción de la grasa, y vamos a tener consecuencias como es diarreas, flatulencia, y es muy incómodo para estos pacientes. Y ahora una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Continuamos en el programa de las 8 y ahora hablamos del cooperativismo con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Ella es Marjorie, una joven estudiante en la ciudad de Pamplona, que día a día se prepara para ser una ingeniera civil. Y más adelante, sueña en construir las vías y las edificaciones que su comunidad necesita. Definitivamente lo mío es la especialización en suelos, sobre todo lo que tenga que ver con vías. Yo sé que acarrea una gran responsabilidad, pero es lo que quiero para cuando me gradúe. Pamplona es un municipio considerado la ciudad universitaria del país. Reúne a más de 10.000 estudiantes provenientes de diferentes ciudades de Colombia. Todos ellos, al igual que Marjorie, han encontrado en Financiera como Ultrasan un aliado para financiar a través de la línea de crédito educativo sus carreras universitarias. Hay mucha gente de la costa, pero también tengo compañeros de Arauca, de Cali, de Bogotá, de pueblos del norte de Santander y Santander. Gracias al apoyo decidido de su padre Gabriel Ramírez, quien desde hace 6 años decidió vincularse a la cooperativa que les ayudaría a financiar sus estudios universitarios de una manera ágil, económica y sin tantos trámites. Mi papi fue el que averiguó en los diferentes bancos y cotizó. Un día me dijo que la mejor opción era la Financiera como Ultrasan.
ya que en las demás entidades las cuotas eran demasiado altas y pedían demasiados requisitos. Si usted desea conocer más información de este producto o cualquiera de los ofrecidos en Financiera como Ultrasan, acérquese a la oficina más cercana a su lugar de residencia o de trabajo. O si lo prefiere, comuníquese con el call center 018-938-088. En Bucaramanga, 680-3003. Completamente gratis desde cualquier lugar del país. Nosotros atendemos asociados, empresarios, microempresarios, amas de casa, particularmente estudiantes universitarios. Muy bien, amables televidentes, esta noche el periodista e historiador Edmundo Gabaza Villamizar nos ha contado cosas interesantes de esta ciudad. Por ejemplo, que Bucaramanga tenía 13 quebradas, que lamentablemente con el paso de los años se dejaron acabar y hoy ya no gozamos de sus aguas y de su paisaje. Tantas historias, tantas anécdotas esta noche que hemos compartido con ustedes en nuestro programa con Edmundo Gabaza Villamizar. Les agradecemos mucho su amable sintonía. Una feliz noche, hasta mañana.